Hola, mi nombre es Valentina y les voy a hablar de la inspección. En la inspección consiste en observar cuidadosamente y detallado la superficie del tórax. Su finalidad es detectar alteraciones por forma, volumen y superficie y movilidad del tórax. Eh, la inspección puede ser estática y dinámica. En la inspección dinámica, entonces, es posible obtener información del tipo de tórax, si tiene deformidades en su superficie. Un tórax normal es simétrico y en forma y volumen y puede presentar ciertas variables según la persona, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea niño. Entonces, se busca que el tórax esté en buena posición, que no esté en quilla, que es cuando es piramidal, que se observa que los huesos costales están un poco protuberantes y se forma una pirámide en esta parte del esternón. Y excavatum es cuando el esternón está hacia adentro. También una deformidad del tórax podría ser el tórax sifoide, que aumenta, es un poco de maleta eso, aumenta un poco la sifoides de la columna y eso también es una deformidad del tórax. Bueno, en la inspección dinámica permite evaluar las características de los movimientos respiratorios en los que se refiere la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la simetría. La respiración normal consiste en el movimiento rítmico sucesivos de expansión del tórax. Entonces, inspiración y expiración. Tomas aire por la nariz y la botas por la boca. Listo. A la cuenta de 1, 2 y 3. Toma. Y bótalo por la boca. Eso. Otra vez por la nariz. Lo botas por la boca. Eso, bueno. Los trastornos de la respiración pueden ser la taquipnea, que se caracteriza por el aumento de la frecuencia respiratoria. La polipnea, una respiración superficial, o sea que no alcanza a realizar inspiración y expiración efectiva. Y la bradipnea, que se caracteriza por la disminución del número de respiraciones en un minuto. Lo primero que vamos a valorar sería la palpación del tórax. Entonces, se palpa la pared torácica en busca de áreas dolorosas que pueden ser debido de la inflamación de los tejidos, hacer presencia de masas en partes blandas o estructuras óseas. Esto puede ser también por consecuencias de traumatismo. Lo segundo que vamos a valorar sería la palpación en la tráquea, en donde se mira si está desviada, ya sea por alteraciones pulmonares como neurotoma o masas en el cuello. Valoración de la expansión torácica. Entonces, como primero vamos a evaluar el tórax anterior. Entonces, lo que hacemos es colocar las manos en el tórax anterior, los pulgares dirigidos hacia la apófisis sifoides, y lo que observamos es cómo se desplaza y como mínimo esperamos 1 centímetro de amplitud y le pedimos al paciente que por favor respire profundo. Para evaluar la expansión torácica posterior, lo que hacemos es nuestras manos por debajo de la escápula, los pulgares dirigidos hacia la apófisis vertebrales, y lo que le pedimos al paciente es que por favor respire profundo. Otra prueba que podemos realizar sería la elevación de los hombros, en donde nuestras manos las colocamos por encima de los hombros y le pedimos al paciente que por favor respire profundo. Y como último de estas pruebas sería la prueba de expansión anteroposterior, en donde nuestras manos, una en el tórax anterior y otra en el tórax posterior, en donde le decimos al paciente que por favor respire profundo. Por último, valoraremos las vibraciones vocales. Entonces, como ya sabemos, estas se transmiten hacia la pared torácica a través de los bronquios y son el resultado de las vibraciones laringes durante la emisión de sonidos. Entonces, la valoraremos con el dorso
o puño sobre el tórax del paciente y le diremos a él que pronuncie el número 33. Por favor, pronuncia el número 33 cuando yo te diga. Ya. 33. Ya. 33. Si esto aumenta, se considera una... Luego continuamos con el tricúspide, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal, y por último encontramos el mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal. Hola, a continuación vamos a realizar la auscultación cardíaca, la cual consta de 5 focos de auscultación, en la que en el lado derecho vamos a encontrar la aórtica en el segundo espacio intercostal. Luego pasamos al lado izquierdo, donde vamos a encontrar los siguientes 4 focos, el cual el primero se encuentra en el segundo espacio intercostal, que es el pulmonar. Luego seguimos con el aórtico accesorio, que se encuentra en el tercer espacio intercostal. Para evaluar la cámara gástrica, listo, si presenta un aumento de la matiz, puede estar presentando una cardiomegalia o un peristaltismo. Listo, vamos a evaluar la matidez, la zonalidad y el timpanismo. Para evaluar la zonalidad normal vamos a evaluar primero el tercer y cuarto espacio intercostal. Entonces los vamos a encontrar y vamos a empezar con la técnica digitodigital. Eso sería un sonido normal. Ahora vamos a evaluar la matidez. Nos vamos a centrar en el hígado y vamos a hacer la técnica digitodigital. Ahora vamos a pasar al otro lado. Vamos a realizar una auscultación pulmonar, la cual consta de 9 zonas. Cada zona significa un ruido. Un ruido es un murmullo vesicular, que es el momento en el cual el aire entra al alveolo y sale por medio de una inspiración o una expiración. La primera zona queda debajo de los trapecios. La auscultación consiste en que uno le pide al paciente al inicio de cada zona que inspire y al final que expire. Inspira. Expira. Pasamos a la zona 2. Inspira. Expira. Zona 3. Inspira. Expira. Zona 4. Inspira. Expira. Zona 5. Inspira. Expira. Zona 6. Inspira, por favor. Expira. Zona 7. Expira. Zona 8 queda en la mitad de las costillas. Inspira. Expira. Y la zona 9 queda debajo de esta. Inspira. Expira. Pasamos al otro lado a evaluar la cámara gástrica, evaluando el timpanismo. Podemos notar que si hay un aumento de la matidez, podemos encontrar una cardiomegalia o un derrame del pericardio. Bueno, vamos a hacer una evaluación pericardial. Lo que vamos a hacer es fijarnos en 2 cosas, y es la primera, una estimulación del esternón, el cual todo su recorrido debe ser sonoro, y otro en el aumento de la cavidad cardíaca. Bueno, si ese sonido no es fuerte, se debe a que hay una dilatación del ventrículo derecho o un derrame del pericardio. Vamos al aumento de la caja cardíaca, el cual el estímulo se debe hacer por fuera de la punta, del choque de la punta.